Hola amigos, hoy les he traído la continuación de los números porque en la vez anterior solamente les había enseñado desde el 1 hasta el 20 y ahora vamos a ir del 21 hasta el al 100. Entonces prepárense porque ahora van a tener que ser un poco más proactivos. Espero que funcione. Ustedes ya me contarán. Entonces, aquí es interesante que spy cambia un poco. La EI cambia a y entonces al final de cada una de las palabras de los números siempre se va a agregar sig, que sería la decena en alemán. Y entonces el 20 se vuelve zwanzig, el 30 se vuelve dreißig. En este caso se usa este signo que significa que es una doble S, que es muy especial en el alemán. Para indicar que pues la decena acá es la Z, pero también hay otra letra anterior viniendo con el drei, y por eso es que se usa esa letra especial de doble S en alemán. Y luego el 40 es 40, nada espectacular ahí, sino que siempre es el mismo número normal agregando la decena, como diciendo 40 en español es qua, que viene de 4, y renta, que sería como la decena en español. En español siempre va a ser al final como terminando en enta, 50, 60, 80, 40. Pues esa es la decena en alemán, es sig, y es lo que vemos acá, al menos en los tres números ya lo pueden ver. Con la excepción del 30, que pues por una S agregada cambia de la Z a este signo que significa que hay. Bueno, al final en realidad lo que significa es que la pronunciación es mucho más larga y fuerte para esa, es como una S doble, eso es lo que significa, entonces se hace más larga, dreißig, zwanzig. Algo que quiero indicarles acá es que en otros países como en Austria, por ejemplo, donde se habla dialecto, ellos pueden hablar alemán estándar, pero también hablan dialecto. Entonces lo que hacen es que el signo no lo dicen, sino que solo lo dejan como con la Z al final, como una ZG cortada. Entonces dicen Sbanks, Traix, Vierx, por ejemplo. Entonces vamos ahora a ir con las otras decenas, con los otros números. Entonces está el 50, es 50. Aquí quiero que recuerden siempre el sonido de la umlaut, porque este es un número muy difícil de pronunciar para nosotros debido a la umlaut en el 5, en 5. Entonces recuerden, si no recuerdan, yo ya hice unos videos sobre pronunciación del alemán. Les voy a dejar los links aquí abajo. Entonces, para pronunciar la U con los dos puntitos, diéresis en español, pero en alemán se llama umlaut, tienen que hacer poner la boca como una E y pronunciar la U, sería U. Entonces es 50. Y por eso este número es el más difícil para nosotros de pronunciar, y creo que les voy a poner varias veces algunos de estos para que vayan entrenando la lengua. Luego el que sigue es el 60, es 60. 70, 70, y ven que corta el sex, lleva una S pero la corta, y el sieben corta la EN y solo se dice sip, 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 sip. Otra vez, hablando sobre dialecto, sería cortando la IG, sería fünf, sechs, sips en dialecto, pero pues ustedes tienen que aprender principalmente el alemán, el estándar, para Alemania en general, y cuando ustedes hablen alemán estándar en cualquier otro país, les van a entender perfectamente. Ahora vamos con los otros números. 8 es 8, 80 sería 80, 9 es 9, 90 sería 90, y 100 pues ya solamente es diciendo el 1, como diciendo en español un ciento, sería 100. Luego, bueno, esto es mucho más complejo porque indica hay que ir como por partes. Creo que en español también nosotros decimos 20 y 1, y lo mismo se hace en alemán. Entonces ya se recuerdan que 1 es eins, pero se corta la S, solo ein. Und es y 20 es la decena, el 20. Lo que es muy importante, y yo se los mencioné en la presentación anterior, es que en alemán los números se dicen al revés, y es algo muy peculiar porque es muy difícil cuando uno va al supermercado siempre tratar de recordar eso, de que el primer número que van a decir va a ser la unidad y no la decena.
Y entonces uno tiene que poner mucha atención porque siempre van a decir la unidad primero. Yo no sé por qué cambian el sentido de la palabra, de la palabra, del número, y entonces empiezan de la unidad para la decena. Entonces, para nosotros es difícil acostumbrarnos, pero con el tiempo pues ya uno empieza a adaptarse a que ellos van diciendo primero la unidad y luego la decena. Entonces sería, primero ves la unidad y dices ein und 20. Con el 2, primero la unidad es zwei, que es 2, und 20. Sería como decir 2 y 20, 1 y 20, 3 y 20. Pues así es en alemán. Entonces el 23 sería 23. Vamos ahora con los que siguen. 24 sería 24. 25 es 25. 6, y aquí sí se deja la S. 26 sería 26, o sea, los números se ponen completos. Luego vamos con los demás y vemos que 7 ya no es solamente 7 como era con 70, sino que se pone completo. 7 und 20, 7 y 20, 8 y 20 sería 8 und 20, y 29, 9 y 20 sería 9 und 20. Ahora, como ustedes ya han de ser súper preparados, ya son súper buenos para decir los números, quiero que ustedes practiquen ahora con estos. Les voy a dar un tiempo para que ustedes empiecen a practicar cómo se diría y luego les voy a explicar. Ok, ahora les voy a explicar. Pues otra vez, siempre la unidad primero sería 1 y 30, 31. 2 y 30, 32. Y recuerden que aquí está este signo que significa que es un poco más fuerte, más larga el sonido de la S. 3 und 30, 33 es 33. Bueno, ahora otra vez con los siguientes números, por favor, digan ustedes la pronunciación. Muy bien, espero que hayan recordado el problema especial que tenemos con el 5, pero vamos a empezar con el 34. 34, pues de nuevo, primero la unidad sería 34. Y el 5, recuerden que es con un laut, los dos puntos arriba, la diéresis, y se dice 5, no 5, es 5, sería 35. Y 6 sería 36. Ahora, si estuvieran hablando dialecto, ¿cómo se diría en los números? Sería, ¿se recuerdan que al final no se pronuncia la IG, sino que se diría 34, 35, 36? Ahora vamos con los números que siguen y les voy a dar un tiempo para que ustedes piensen cómo se pronuncia y ensayen un poquito. Bueno, imagino que ahora ya tuvieron suficiente tiempo. Vamos a ver cómo se pronuncian. De nuevo, siempre empezando con la unidad, sería 37, 38, 39. No sé si recuerdan de la presentación anterior que en dialecto también el 8 no se dice 8, sino que se dice 8. Entonces en dialecto el 38 sería 38. Que suena bastante peculiar, o sea, si ustedes no saben cómo se pronuncia en dialecto y oyen esa palabra, se van a caer en la luna, no van a entender de qué están hablando cuando solamente están diciendo un número, porque de 38 a 38 hay bastante diferencia. Entonces, pues aprendan siempre el Hochdeutsch, el estándar, pero pues traten de recordar cómo son las pronunciaciones alternativas en dialecto para que no, es principalmente si van a Austria, no sé qué, como en la nada, sin entender de qué les están hablando. Ahora vamos con el siguiente. Ahora les voy a mezclar un poco los números y se los voy a poner otra vez para que ustedes practiquen y veamos. Recuerden siempre cuál es la pronunciación del 5 en alemán.
Muy bien, pienso que ya tuvieron suficiente tiempo, entonces sería 43, 45, 47. Y pues de nuevo en dialecto sería, por ejemplo, 43, 45, 47. Ahora vamos con los siguientes números y les dejo un tiempo para que practiquen. Bueno, pienso que ya tuvieron suficiente tiempo, entonces ahora vamos a ver. Sería de nuevo con la unidad, empezando, sería 54. Ven que aquí es mucho más complicado porque la decena también se pronuncia con la diéresis, con el umlaut. Y el número más difícil para los latinos, el 55 en alemán, sería 55. Entonces traten siempre de pronunciar correctamente la diéresis porque es algo que ellos sí detectan fácilmente, mientras que para nosotros es un poco más difícil de generar el oído para poder oír el sonido de la U, del sonido de las vocales que llevan esa diéresis, ese umlaut. Entonces otra vez practiquen conmigo. 55. El 58, 8 y 50 sería 58. Y finalmente, si estuviéramos hablando dialectos, voy a decir la última. El 58 sería 58, que es bastante complejo, ¿verdad? Entonces ven que sí difiere bastante de cómo es en el estándar alemán, en el alemán estándar, que sería 58, y pues en dialecto sería 58. Bueno, les pongo aquí otros números para que practiquen. Aquí creo que no hay ninguno con dificultad, pero pues los dejo practicar. Bueno, creo que ya han de estar siendo mejores para pronunciar, así que pienso que ahora ya tuvieron suficiente tiempo y vamos a ver. Sería 64, 66, 68. De nuevo, en dialecto sería 68, 66, que suena un poco raro, y 64. Ahora vamos con otros números y les dejo un tiempo para que practiquen. Bueno, pienso que ya tuvieron suficiente tiempo, entonces ahora vamos a ver cómo es la pronunciación. De nuevo, recuerden, el 5 es nuestro número difícil en alemán. Sería 75. Aquí ven, se recuerdan que el 7 se corta, sería 7, pero para la decena se corta el EN y solo queda como 70. Sería 75. El 78, 8 y 80 sería 78. Y el 86, 6 y 80 sería 86. Ahora, ¿cómo pensarían ustedes que se diría en dialecto? Conociendo lo que ya les he dicho. Sí, así es, sería 75, 78, 86. Bueno, ya ven cómo se pronuncia, perdón, en la última era 86. Entonces ven cómo se pronuncia siempre en dialecto un poco diferente a cómo se suena en alemán estándar. Aprendan a pronunciar en alemán estándar, que ya es lo suficientemente difícil para nosotros debido a que no escuchamos los sonidos de ciertas palabras, pero tengan en mente cómo es la pronunciación en otros dialectos para que cuando lo escuchan, en particular si no van a estar directamente en Alemania, sepan cómo es la pronunciación. Ahora vamos con otros números que les dejo acá para que ustedes practiquen. Recuerden siempre cómo es la pronunciación de nuestro número difícil en alemán. El 5 es 5. Entonces ahí les dejo practicar un ratito.
Bueno, pienso que ya tuvieron suficiente tiempo ahora para practicar. Entonces les pongo cómo es que se pronuncian. El 88 sería 88. Suena muy bien en alemán estándar. El 95, que es ahí un poquito de dificultad, sería 95. 98 sería 98. Si estuvieran hablando dialecto, ¿cómo se pronunciaría? ¿Tienen una idea? Exacto, sería 88, 95, 98. Entonces ven cómo cambia la pronunciación al cambiar del alemán estándar al dialecto, principalmente para 88, por ejemplo, sería el normal en el alemán estándar 88 y en dialecto 88. Puede ser que también hayan regiones donde, por ejemplo, en Viena, donde sí se pronuncie completamente la decena, Ochzig, lo pueden escuchar, entonces sería Ochzig, pero recuerden que en Austria en general tienden a cambiar la A por una O para muchas palabras, y entonces esa sería la pronunciación para estas. Y bueno, eso ha sido todo por ahora con los números del 21 al 100. Espero que les haya gustado y espero regresar después con otra presentación de los números del 100 en adelante, que espero que les sea útiles. Probablemente también con los años podemos practicar cuando ya sepamos los demás números. Y pues si quieren saber algo más, por favor indíquenlo aquí abajo y muchas gracias por escuchar.